vamos que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Yo Viendo Cine en el que vamos a saldar una deuda. Porque hace escasas fechas se nos pasó, se cumplió el 41 aniversario del fallecimiento, de la desaparición de uno de nuestros grandes nombres, del cine español y del cine mundial. El 29 de julio de 1983 se nos fue don Luis Buñuel Portolés. Y por ese motivo le vamos a dedicar un especial. Pero un especial muy especial, porque vamos a echar mano de nuestro queridísimo serial La Música Clásica en el Cine para hablar de la película más emblemática de su director. Vamos a hablar de la música clásica que don Luis Buñuel incluyó y con toda la intención del mundo en Viridiana, única película española hasta la fecha ganadora de una Palma de Oro en el Festival de Cannes. Fue en el año 1961. Ya ha llovido desde entonces. Y por tal motivo, don Luis Buñuel, Viridiana y la música clásica en el cine se hacen con el poder del programa de hoy. Pues sí, vamos a dedicarle un especial, muy especial, a don Luis Buñuel, a Viridiana, a la música clásica que incluye esta película. Y vamos a dedicarle este especial porque, a que pareciera que ya le habíamos dedicado a don Luis Buñuel un de la A a la Z. Pues no, no se lo habíamos dedicado, pero a que pareciera que sí. Todo se andará y de paso desfacemos este imperdonable entuerto. Don Luis Buñuel incluía música diegética en sus películas. Vaya palabra para decir que apenas incluía banda sonora añadida a sus historias. Si sonaba música en las mismas, era porque esa música o una determinada canción sonaba porque uno de los protagonistas había puesto la radio o había puesto un tocadiscos. Y eso es lo que sucede en Viridiana. La música extradiegética viene a ser la música compuesta por John Williams para la saga de Indiana Jones. Indiana Jones no la escucha, solo lo hacen los espectadores. Pues Luis Buñuel era todo lo contrario. Música diegética, por favor. Sí, el germen de uno de los postulados de la corriente dogma de Lars von Trier. Y prácticamente toda la música que suena en Viridiana es música clásica, salvo la pieza de la escena final, una cancioncilla pop que tampoco podemos poner en el programa de hoy, cuestión de derechos. Pero el resto de la, en definitiva, poca música clásica que suena en Viridiana va a venir a nuestro programa. Música bien elegida y bien incrustada en los momentos claves de la historia. En el resto de la película solo se oye a los actores y una gran colección de sonidos añadidos a la misma. Pero antes de nada, ¿cómo se gestó la vuelta en definitiva de Luis Buñuel a España tras más de 20 años de exilio en diferentes países del planeta Tierra? Pues todo comenzó unos meses antes de la filmación de Viridiana. En el Festival de Cannes del año 1960, Luis Buñuel presentó La joven, la única película rodada en inglés de toda su filmografía. Y allí se encontró con el productor Pedro Portabella, que producía
la ópera prima de Carlos Saura, Los Golfos. Y entre todos intentaron convencer a Luis Buñuel para que volviera a su tierra natal. Pero don Luis se cerró en banda. Dijo que estaba demasiado cansado y demasiado viejo para empezar allí otra vez. Lo diría con la boca pequeña porque poco después se dirigió al señor Portabella para decirle que bueno, que a lo mejor, que por qué no, que se podía intentar. Y ahí es donde apareció don Paco Raval, protagonista unos años antes de su inolvidable Nazarín, para ponerle en contacto con la persona clave de la película, el productor mexicano Gustavo Alatriste, quien en definitiva iba a poner los dineros, iba a poner el capital para que la vuelta de Luis Buñuel a España se hiciera realidad. Debajo del brazo, don Luis Buñuel ya llevaba el guión de Viridiana, que había pensado para una producción mexicana. Don Luis Buñuel aceptó. Gustavo Alatriste iba a ser el productor de la película en lo que fue una coproducción hispano-mexicana. La parte española corría a cargo de Uninci, la productora creada años atrás por Juan Antonio Bardem y por Ricardo Muñoz Suay, los cuales pretendían realizar un cine alejado de los postulados oficiales de las producciones Francisco Franco. Lo único que tuvo que aceptar Luis Buñuel pues fue un acierto. La protagonista de Viridiana, tenía que ser la mujer de Gustavo Alatriste, la actriz mexicana Silvia Pinal. Comenzó de una gran amistad. Silvia Pinal se convirtió en la actriz fetiche del director calandino en los siguientes años. Gracias, señora Alatriste. Pero claro, don Luis Buñuel de vuelta en España, de vuelta a su tierra. Todavía gobernaba el del bigotito. Pues resulta que el señor del bigotito quería cierta apertura, repetimos, cierta apertura, más que nada de cara a la galería. Y ahí entraba, nunca mejor dicho, don Luis Buñuel, el cual se proponía rodar, y de hecho rodó, una película en España, que sería mandada al Festival de Cannes, con la aprobación, aunque fuera de aquellas maneras, de la censura española, la cual de manera involuntaria fue la causante de uno de los mejores finales de la historia del cine. La censura obligó a cambiar el final que tenía pensado don Luis, y quedó lo que quedó, un involuntario ménage à trois que nunca había pensado el director turolense. Casi estoy avergonzado de mi primer final. Era demasiado grosero, demasiado directo. Pues por una vez, y sin que sirva de precedente, gracias, señora censura. Y Viridiana fue al Festival de Cannes. El resto es historia. Viridiana se hizo con la Palma de Oro de Cannes. ¿Pero cómo lo hizo? No estaba previsto que la ganara. El jurado ya tenía decidido quién iba a ganar el Cannes de ese año. Una larga ausencia de Henri Colpi. Pero resulta que Viridiana estaba programada para el último día de competición. El jurado todavía no la había visto. Y la vio. Y causó tal conmoción entre los miembros del jurado que estos tuvieron que redactar de nuevo el acta en la que estaba incluida como ganadora la película francesa de Henri Colpi. Como no se querían echar atrás y al fin y al cabo una larga ausencia era una película francesa, añadieron como ganadora ex aequo a Viridiana. ¿Qué ocurrió después? Pues que el director general de cinematografía, José Muñoz Fontán, subió al estrado a recoger el premio, para a continuación llegar a España y ser destituido fulminantemente del cargo. Razón la vamos a decir después. Menos mal que había apertura. En Viridiana, Luis Buñuel dio rienda suelta a sus obsesiones.
cual Alfred Hitchcock de la vida. Por las rubias, por el voyerismo. Y ya si nos atenemos al argumento y a la estructura de la historia, hasta podríamos encontrar conexiones con Vértigo, con Psicosis, con La ventana indiscreta. Ambos dos, estos dos genios del cine, don Alfred Hitchcock y don Luis Buñuel, compartían más de un punto en común. Aquella comida histórica del año 1972, aquella frase de don Alfred echándole la mano al hombro al bueno de don Luis, esa pierna de Tristán. En cuanto a la música clásica que suena en Viridiana, pues ya suena en el mismo comienzo de la película. En los títulos de crédito suena el Aleluya de Händel. Hemos dicho que había música diegética en Viridiana. Bueno, pues esta inclusión del Aleluya de Händel al comienzo de la película no es música diegética. Forma parte de la banda sonora. Ya se sabe que la peccata minuta tenemos que perdonarla. Pero no vamos a escuchar todavía el Aleluya de Händel. La escucharemos después, cuando hablemos de uno de los momentos clave de la película, en uno de los más memorables. La primera música clásica que vamos a escuchar en el programa de hoy de Lloviendo Cine y que Luis Buñuel incluyó en Viridiana es Sarabanda, el tercer movimiento de la suite número 5 en sol mayor, BWV 816, correspondiente a las suites francesas que compuso don Johann Sebastian Bach. Esta sarabanda la toca el personaje de Fernando Rey, don Jaime, sentado al órgano mientras vemos los primeros elementos religiosos de la película. Y ahora es cuando hablamos del argumento de la misma. Don Jaime, un viudo que vive retirado en una mansión abandonada, recibe en su casa a su sobrina, a Viridiana, a Silvia Pinal, una novicia a la cual le queda bien poquito para profesar y en la cual don Jaime ve la reencarnación del vivo retrato de su difunta esposa, muerta 30 años atrás en la mismísima noche de boda de ambos. Claro, la novicia ha traído su maleta. Y mientras Fernando Rey, que realmente no es quien toca el órgano, sería una pequeña trampa de la música diegética, mientras este toca el órgano, vemos el instrumental, podríamos decirlo así, que Viridiana saca de la maleta. Un crucifijo, unos clavitos y una corona de espinas. Comienza pues el juego músico-religioso de don Luis Buñuel en Viridiana. Y esto solo es el principio. Bueno, pues escuchemos este tercer movimiento Saraband de la suite número 5 en sol mayor BWV 816 de don Johann Sebastian Bach, que el señor Buñuel incluyó en esa primera gran escena clave de Viridiana. Como diría aquella gran película de don Paco Martínez Soria, el abuelo tiene un plan. Luego lo desvelaremos.
la historia continúa. Y en un momento dado vemos a don Jaime, a Fernando Rey, hurgando a escondidas en el arcón en el cual se encuentra el ajuar de novia de su difunta esposa. Recordemos que falleció la misma noche de bodas, el mismo día, el único día en el cual llevó puesto ese traje. Don Jaime va sacando pieza por pieza de ese ajuar y hasta le vemos probándose los zapatos de tacón de su difunta esposa. Hasta le vemos probándose un corsé. Lo comprendemos de inmediato. Este señor tiene un trauma. Está obsesionado con el tema. Pero tiene que dejarlo todo porque de repente aparece Viridiana por la habitación. Creyendo que le ha descubierto, don Jaime pronto cae en su error. Viridiana sufre de sonambulismo. Se dirige hasta los restos de ceniza de la chimenea, recoge unos cuantos y los arroja encima de la cama de don Jaime. Simbolismo al poder. Bueno, pues la música de fondo, que por cierto es el Et Incarnatus Est del segundo movimiento Symbolum Nicaenum de la misa en si menor BWV 232 de Don Johann Sebastian Bach. Toda esta música de fondo es música diegética que está sonando en un tocadiscos. No podía tener mejor fondo musical esta sensacional escena. Bueno, pues escuchemos este Et Incarnatus Est de la misa en si menor BWV 232 de Don Johann Sebastian Bach, en la cual descubrimos que Viridiana sufre de sonambulismo.
queda claro también que ya desde ese momento, si ya no lo estaba, don Jaime está prendado por su sobrina y no la quiere dejar marchar, la necesita. Y justo el día que se va a marchar Viridiana, su tío destapa el plan del que hablábamos antes. Don Jaime le pide a Viridiana un favor banal, que se vista con ese ajuar de novia de su difunta mujer, de su difunta esposa. Pero lo banal acaba ahí, porque a la par le propone casarse con él. La novicia no dice ni que sí ni que no, simplemente suena de fondo el Requiem de Mozart. No podía faltar, no podía ser otro, sino el Kyrie de la misa de difuntos de don Wolfgang Amadeus Mozart, que Fernando Rey pone en un tocadiscos. ¿Cuándo lo hace? Cuando en colaboración con su criada Ramona droga con un calmante a Viridiana para acabar de pertrechar su plan. Y nos da que suena también el Agnus Dei del mismo Requiem de Mozart. Una vez sedada Viridiana, le dice a su criada Ramona que se retire, acuesta a la novicia en su cama de matrimonio con la idea de poseerla. Al menos metafóricamente, porque luego se echa atrás. Entra en juego otro elemento en común con don Alfred Hitchcock, la necrofilia, en este caso, pues de vértigo. Poseída, metafórica o no metafóricamente hablando, desde ese momento Viridiana es suya, es propiedad de don Jaime. Claro, consciente de lo sucedido, o más bien de lo no sucedido, Viridiana a la mañana siguiente decide marcharse. Pero un hecho más que luctuoso cambiará el color de la historia. Y no vamos a decir cuál, por si todavía alguien ha cometido la osadía de no ver Viridiana. No destriparemos más del argumento. Nos dedicaremos a poner la otra música clásica que suena a partir de ese momento en la película. Pero nos queda por poner ese Kyrie y ese Agnus Dei del Requiem de Mozart que suena en la gran escena clave del punto central de la película, que por cierto la emparenta con Psicosis.
Comienza la segunda parte de la película. Aparecen nuevos personajes como por ejemplo el hijo reconocido natural de Don Jaime, el personaje de Francisco Rabal, Jorge. Y aparecen también toda una banda de mendigos, clave en el devenir de la segunda parte de la película. No vamos a contar más detalles del argumento, simplemente que lo mejor está por venir. No hay más música clásica hasta que llega el clímax de la película. Esa parodia de la última cena de Leonardo da Vinci, que escandalizó a algunos, a todos menos a los franceses. Dieron a Viridiana la Palma de Oro de Cannes. Los franceses siempre han sido otra historia, aunque claro, ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. Parodia de la última cena de Leonardo da Vinci. Todo el mundo poniendo el grito en el cielo. Hemos ido para atrás. Corramos un tupido velo. Y llegamos a esa escena del banquete. No decimos nada más por si todavía alguien ha cometido la osadía de no ver Viridiana. En Viridiana aparecen 9 mendigos, pero en esa escena del banquete aparecen 13. Claro. Don Luis Buñuel tuvo que contratar 4 extras cuando se le ocurrió la inesperada y genial idea de la última cena. Escena que no estaba en el guión. Escena que abrió la caja de Pandora. Ahora bien, ¿qué hubiera sucedido si Viridiana no gana la Palma de Oro de Cannes? ¿Se hubiese levantado tal revuelo? L'Osservatore Romano publicó un artículo en el que tachaba de blasfema Viridiana, tachaba de blasfemo a don Luis Buñuel. La apertura del régimen de Franco no parecía tal. El director general de cinematografía, lo hemos nombrado antes, José Muñoz Fontán, fue fulminantemente destituido tras recoger el galardón de la Palma de Oro. El régimen español quedaba más que señalado, quedaba más que tocado, por mucho que el señor del bigotito, a raíz de tal escándalo, intentase arreglar las cosas. Nombrase como nuevo ministro de Información a don Manuel Fraga Iribarne e intentase disimular un poquito más las cosas, posibilitando que don Luis Buñuel rodase en España Tristana. Eso sí, Viridiana durante 20 años tuvo que tener nacionalidad mexicana. Estuvo prohibida en España e incluso se la quiso destruir. Dicen que el del bigotito al verla no encontró nada en especial, sino que simplemente mantuvo la orden. Que la quemen. Viridiana acabó estrenándose el 9 de abril de 1977, el mismo día que fue legalizado el Partido Comunista de España. Que ni al pelo.
que suene el Aleluya de Händel de la mítica escena del banquete de Viridiana. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual hemos saldado una deuda. Hace unos días se cumplió el 41 aniversario del fallecimiento de don Luis Buñuel y la hemos querido saldar hablando de su película más memorable, Viridiana, a la vez que hemos hablado de la música clásica que suena en esta película, cumpliendo así otro capítulo más de nuestro queridísimo serial La música clásica en el cine. Hemos traído a don Johann Sebastian Bach, hemos traído a don Wolfgang Amadeus Mozart, hemos traído a don Georg Friedrich Händel. Le hemos dado un buen repaso a esta emblemática película, a las miserias de la sociedad de una época, a las miserias de un régimen
y a lo difícil que puede ser en ocasiones realizar una obra de arte. Esperemos, repetimos, que no estemos yendo para atrás. Don Luis Buñuel y su recuerdo siempre estarán ahí. El mundo morirá, pero Don Luis siempre quedará. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que decimos. La semana que viene, Lloviendo Cine se toma unos días de merecido descanso. Lloviendo Cine se va de vacaciones. A la vuelta, Don Luis dirá, pero de momento toca descansar. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. No olvidéis de meteros uno en la maleta. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. ¡Par 10!